Cuando te hablo de estos partidos es para comparar y demostrarte que el problema no está en los partidos, no está en el arnulfismo, no está en el PRD, el problema está en quienes lideran estas instituciones. Y mientras eso no cambie, lamentablemente la partidocracia se seguirá deteriorando y con la partidocracia la columna vertebral de nuestra democracia. Y eso es lamentable para un país en donde su democracia es tan joven, es tan vulnerable y todavía cuando hablamos de dictadura, el corazón de los panameños sangra. Mientras nosotros no entendamos esto y la vulnerabilidad que tenemos como país, nosotros vamos a seguir viviendo escenarios de la partidocracia como los que... Y alguien que no necesita ningún tipo de edición porque es guapísima y brillante es Saris Pineda, nuestra analista de los jueves de El Sillón de Ancón, periodista, radiocomunicadora y empresaria, además de analista política. ¿Cómo estás, Saris? Bienvenida, buen día. Buenos días, Guillermo, gracias por esa presentación. Buenos días a Diego, buenos días Panamá, que nos escuchas por los micrófonos de Radio Ancón. ¿Qué te pareció el debate ayer? Bueno, Guillermo, el debate tuvo distintas estructuras. La verdad es que me gustó el formato por parte de la Cámara de Comercio, me pareció rápido, ágil. Me gustó las repreguntas entre los candidatos, pero al final, como todos los debates, Guillermo, nos quedamos esperando propuestas concretas, el qué, el cómo y el cuándo van a hacer las cosas. Nos volvimos a ver un rifirrafe o un dime que direte entre los candidatos, lamentable, pero para nosotros en el argot político entretenido, ¿no? Pero al final no es lo que construye país, al final no es lo que nos va a dar respuesta a las múltiples preguntas que nosotros tenemos. Me parece que aquí hablamos de planes de gobierno y de planes de gobierno, pero nadie está hablando de la verdadera agenda país, de esos 5 temas prioritarios que no podemos dejar de atender en el próximo quinquenio. Me parece que Martín Torrijos y Melitón Arrocha siguen siendo los grandes ganadores de los debates. Me sigue faltando de Martín Torrijos, no puedo dejar de exigirle más, no puedo permitirle menos, sigo exigiéndole y lamentablemente no encontré lo que esperaba durante estos 3 debates y los distintos foros que hemos visto a lo largo y ancho de la campaña. Más sí lo encontraba en algunos de sus discursos, en sus presentaciones, pero no así en los debates. Melitón Arrocha, por supuesto, el gran incógnito de la campaña, resultó ser uno de los candidatos más queridos y más conocidos, pero esto no significa que se tradujera en votos. Además de esto, Guillermo, Zulay Rodríguez, la doctora Gordón y Ricardo Lombana me parecieron un poco más de lo mismo. Rómulo Rux, lamentablemente, sí que cada vez más menos preparado, menos disciplinado. Él no sabe qué está haciendo allí. Él realmente no sabe para qué es lo que está compitiendo. Él no sabe si él está en una carrera de caballo, si él quiere ser presidente. La verdad es que hay que preguntarle a Rómulo, Rómulo, necesitas unas vacaciones, porque al final es lo que yo dictamino, ¿no? Un gran ganador de todos los debates, por favor, por supuesto, José Raúl Mulino, sin presentarse, sin desgastarse, logra capitalizar el voto en cada uno de estos debates y el gran perdedor, considero yo, son los estrategas de la campaña de José Gabriel Carrizo y el candidato José Gabriel Carrizo, que tratando de imitar a José Raúl Mulino, logra perderse una gran oportunidad, una bonita oportunidad para seguir haciendo lo que sea que hiciera en los debates, pero que al final le daba una altura a su presentación tan solo con aceptar el riesgo, Guillermo. Saris, dejemos a José Gabriel Carrizo después de la pausa, que ese necesita un buen rato de tu análisis. Bueno, yo ni tanto, porque ese va a quedar con tanta plata que no va a querer que nadie lo asesore después de esta campaña. Pero me gustaría concentrarme un poquito en Rómulo Rux. ¿Sabes que yo lo conversaba con Diego el otro día y me decía, ¿sabes qué?
cuando entra Martinelli a la embajada de Nicaragua, hubo como un momento de zozobra interna en el entorno de la campaña de Martinelli. El propio José Raúl Mulino se veía desencajado. Su entorno todo se veía desencajado. Porque esa decisión la tomaron entre unos cuantos, me imagino que el equipo legal. Y como que los días siguientes, como que tocaban botones para ver cómo arrancaban la cosa. Y daba la impresión, esa semana dio la impresión de que Rómulo tenía una gran oportunidad de crecer. Y yo veía aquí a la gente de los panameñistas que tienen un programa, los entusiasmados, ahora sí la logramos, esto se acabó. Y de verdad en la calle, o sea, nosotros lo decíamos, oye, Rómulo puede capitalizar porque al final todos sabemos que el gran caladero de votos de Rómulo Rux es RM y viceversa. El gran caladero de votos de José Raúl Mulino es Cambio Democrático. Rómulo Rux, en vez de sentarse y agarrar el teléfono y llamar a la gente y decir, oye, estás del otro lado, mira que esto pasó, vente para acá, ¿dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? Vamos a vernos. En vez de hacer eso, se sentó a esperar a que lo fueran a buscar. ¿Y qué pasó? Pasó la semana, se le perdió la oportunidad a Saréis. La campaña de José Raúl Mulino encontró el botón y eso despegó como un cohete. Y adiós. Entonces, la culpa de que Rómulo Rux no despegue es de Rómulo Rux. Totalmente. Mira, Guillermo, lo hemos analizado en distintos programas, la ausencia de Rómulo Rux en los últimos 5 años, los errores a lo interno del partido, Cambio Democrático en la organización, en la distribución de las curules. Recuérdate aquella gran reserva de más de 15 curules que no se le dio a los diputados, la expulsión de Yanivel Ábrego. Pues, podríamos continuar una lista gigante de los errores cometidos a lo interno del partido. Yo lo analizaba con los números de la encuesta de Doxa, que nos presentaba números específicos con intenciones o con visualización por parte de los partidos y analizaba cada uno de los errores partidarios, ¿no? La ausencia del hombre que salió con el 30% de los votos en la campaña 2019 durante estos 5 años, quien estaba obligado a convertirse en el líder de la oposición, simplemente no lo hizo. Ayer, casualmente, veía un video de Abraham Martínez Padre, exdiputado de la República, en donde hablaba de la ausencia de Rómulo Rux como líder, de la falta de apoyo a los distintos candidatos, de la falta de unión del partido. Y todos recordarán que Abraham Martínez padre y Abraham Martínez hijo han sido uno de los grandes seguidores por los últimos años de Rómulo Rux. Han dejado el pellejo en buen panameño en esta y la campaña pasada, apoyándolo, estructurándolo en la parte del plan de gobierno, en muchas distintas áreas. Y hoy y ayer ver un video de Abraham Martínez padre diciendo estas cosas simplemente es la ratificación de la ausencia de liderazgo, ¿no? De hecho, yo conversaba con Abraham Martínez hijo y me decía, flaca, pero tú siempre lo analizaste desde ese punto de vista. Y yo le decía, siempre fue así, porque era lo que nosotros veíamos desde afuera. Pero este es el escenario, Guillermo, lamentable de un Rómulo Rux que no entendió que en campaña política tú puedes ser, y yo esto se lo voy a quejar a su condición quizás económica y social, tú puedes ser blanco, pero tú tienes que entender de estructurarte e inmediatamente incorporarte al sentimiento de la gente. Lamentablemente Rómulo Rux eh, no ha logrado parecer uno de los nuestros. Cuando hablo uno de los nuestros es un panameño más. Por ejemplo, Alberto Vallarino en su momento sabíamos que era un blanco, pero lograba enganchar a la gente. José Miguel Alemán, por ejemplo, el propio Ernesto Pérez Valladares con su ego y su rostro duro siempre. Fíjate que una de las cosas que se le criticaba a José Raúl Mulino era ese rostro fuerte, ese hombre imponente. Hasta eso, en tan corto tiempo, la campaña ha logrado cambiar. O sea, cuando tú habías visto a José Raúl Mulino fuera de su círculo de amigos reír, sonreír. Se ve O sea, presidenciable. Se ve se ve, presidenciable. se ve presidenciable. Entonces, eso es disciplina. Que a ti te digan, hey,
hay que bajar aquí, hay que subir acá, hay que mejorar acá, y que tú lo logres hacer en tan corto tiempo. Cuando yo hablaba de Rómulo Rux indisciplinado, es lo que es el resultado que hoy nosotros estamos viendo. Un hombre frío, un hombre que no logra transmitir esas emociones, un hombre que no logra captar la atención de la gente, que su mensaje es imposible de entregar. Y es imposible de entregar porque cuando tú crees que tú lo sabes todo, lamentablemente tú encuentras el resultado que estás encontrando. Tú tienes que prepararte. Guillermo, nosotros estamos todos los días en esto. Y todos los días tenemos que estar escuchando a otras personas, todos los días tenemos que estar estudiando, todos los días estamos buscando información, porque no lo sabemos todo y podremos llevar 1000 años en esto. Hey, mi padre tenía 38 años en esto y todos los días escuchaba voces distintas, todos los días estudiaba, todos los días buscaba información. Es la disciplina del estudio. Si tú vas a estar en este negocio y no eres disciplinado, simplemente fracasas. Es lo mismo en el tema de la política. Si tú vas a estar en política y no eres disciplinado, simplemente vas a fracasar. ¿Por qué? Porque eso se transmite como en la intención del voto del panameño. Lamentablemente, ese cerca del 30% que obtuvo Rómulo Rux en las elecciones pasadas fue defraudado. Lo mismo le pasa a Ricardo Lombana en su presentación, perdón, durante estos 5 años. Defraudó su discurso no partidista, defraudó a los más de 300,000 panameños que creyeron en él y se ausentó durante 5 años. Perdió el espacio para convertirse en el gran líder de la oposición. Parecerá ridículo, Guillermo, pero ¿quién llega a tomarse ese vacío? Y digo ridículo porque versus la cantidad de votos obtenidos por Ricardo Lomán y por Rómulo Ruz, llega un diputado, Juan Diego Vázquez. Juan Diego Vázquez se toma ese lugar. ¿Quién es el líder de la oposición hoy? Si no es Juan Diego Vázquez. Obviamente teníamos a un Ricardo Martinelli que no tenía que hacer oposición. Toda la oposición de Ricardo Martinelli le hizo el favor a Ricardo Martinelli. Entonces, cuando tú ves ese ausentismo y llega un Juan Diego Vázquez y se lo toma, lamentablemente hoy Juan Diego Vázquez, para estos candidatos a favor, para algún sector de la sociedad, lamentablemente, Juan Diego Vázquez no podía correr a presidente. Si no, por supuesto, hoy tuviera mucho más votos. No sé si hubiese igualado la intención de voto de José Raúl Mulino. Lo que sí sé es que tuviera mucha más intención de voto que Ricardo Lombana y Rómulo Rux. Entonces, llega Ricardo Lombana a la campaña y le pasa exactamente lo que le está pasando a Rómulo Rux. No logran una entrega efectiva del mensaje. ¿Por qué? Aun cuando Ricardo Lombana tiene mayor entrega que Rómulo Rux. ¿Por qué? Porque nos mienten, porque se contradicen. Miren, nada más ayer, en fracción de segundo, Ricardo Lombana se contradecía 2 y 3 veces. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo no te preparas? ¿Cómo no estudias? ¿Cómo no basas tu argumento, tu mensaje en una teoría creíble que pueda ser comprobada? Lamentablemente se contradice una y otra vez. Este es un factor que nosotros hemos visto en Zulay Rodríguez múltiples veces durante muchos años, pero ¿qué dice la gente hoy? Ese es Zulay. ¿Por qué? Porque la gente sabe quién es Zulay, porque la gente ha conocido a Zulay, porque quizás por su ímpetu se llega a contradecir y la gente la ha aceptado así, pero no es lo mismo para Ricardo Lombana. No es lo mismo para Ricardo Lombana. Le está pasando factura a la intención de voto de su partido y según Doxa, y le está pasando factura al propio candidato, Guillermo. Saris, déjame irme a la pausa y al regresar vamos a hablar de el inefable José Gabriel Carrizo. Aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon, en el señor Dancon con Saris Pineda. ¿Qué café no viene, Saris? ¿Te diste cuenta? No se puede. El cuento de la mujer de Cacá es lo mismo. Uno no las complace y dice que no. No las complace y dice que no. Entonces, yo estoy buscando mi Cacá. Pero no le vaya a decir que es muy perfecto y lo vaya a dejar. Justo quería ir hoy, pero tú sabes cómo termina después un análisis
de un debate presidencial Sí, sí, no me dormí acá. súper tarde y casi no llego a atenderte el día de hoy, pero aquí estoy con ustedes. Oye, Saréis, tú sabes que yo sí crucé allí al restaurante Jimmy, ¿no? Yo fui Al caminando. intento de conversatorio Claro, claro. con Pero, los miembros de la campaña y funcionarios públicos. pero el señor ya estaba en el baño y entonces tú sabes que hay un pasillo que te lleva al estacionamiento. Así que sus escoltas estaban Correcto. ahí y no me dejaron. Entonces el señor se fue al estacionamiento y se fue. Mira, cuando yo estaba pequeño, mis amigos eran hijos de dirigentes del PRD. Cuando estaba en la escuela secundaria, la mayor parte de mis amigos eran hijos de dirigentes del PRD. Yo siempre he sentido un cariño por el PRD, eh, pero no por el tema de los militares y mucho menos por el comportamiento de algunos PRD de izquierda. Yo creo que lo que hizo Ernesto Pérez Valladares fue un gran aporte a la democracia, no como gobernante, sino antes de ser gobernante. Cuando él se comprometió con Guillermo Endara a democratizar el PRD, sí dejaban que el PRD pudiera transitar como un partido político sin persecución, porque ese fue el acuerdo entre Endara y Pérez Valladares. Y se logró. Y el PRD se convirtió en el partido más democrático del país. Todo se elegía en primarias, hasta que en el camino comenzó el subsidio electoral, la transformación de la sede del PRD en un cuartel de invierno, el clientelismo exacerbado, la utilización de aquel baño famoso cada vez que hay un congreso o un directorio nacional. Yo no soy PRD y yo me sé toda esa historia. Entonces, dicho esto, hay mucha gente del PRD que nos escucha en este momento. Y yo no puedo creer cómo pueden mantenerse callados viendo lo que pasa. Ayer el comportamiento del vicepresidente de la República, candidato a presidente del PRD, fue indescriptible. Estamos hablando de un partido que la peleó hasta en el peor momento de la dictadura. ¿Me entiendes, Saréis? ¿Me entiendes? O sea, ¿te imaginas a tu papá parado frente a él a esta hora, después de lo que vivió en 1991, 1990, el 89, el 92, viendo este comportamiento? O sea, yo no lo logro comprender. A mí me parece, yo venía pensando, ¿será que el PRD necesita ser destruido totalmente y recompuesto? ¿Qué es lo que necesita? Porque después va a venir una batalla por el partido. Refundado. Sí, yo no sé, pero lo que sí te digo es que este partido que fue tomado con entrega, ¿no? Pero tomado por este tándem Carrizo, José Gabriel Carrizo, le ha hecho mucho daño a un partido que sigue siendo hoy por hoy el partido con mayores simpatías en el país. No lo digo yo. Tuviste la encuesta de Doxa, tú has visto las encuestas, la del CIEP a principio del año. Y RM, que todavía no es un partido consolidado, le va a sacar cualquier cantidad de diputados más. Y la culpa es de este grupo que desde la presidencia decidió utilizar el PRD como su plataforma para mantenerse en el gobierno. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que yo ni siquiera vamos yo no quiero ni siquiera evaluar el comportamiento infantil del señor. Pero ¿cómo es posible que esto sea permitido? ¿Quién es el vocero de la campaña del PRD? El cuñado del candidato. Nunca ha sido PRD. Julio Espiguel, correcto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No. Guillermo, yo llegaba a la conclusión de que los asesores de campaña de José Gabriel Carrizo lo odian. Yo no tengo, yo no tengo otra manera de describirlo. Los asesores de José Gabriel Carrizo lo odian. Lo han Ándalo odiado desde también. el día uno, lo seguirán odiando y lo van a terminar Que odiando ahora me por las el vas a resto de pagar su todas, me vida. imagino. Porque mira, políticamente, ni siquiera un inexperto yo le encuentro respuesta a los errores de campaña y a la falta de preparación del candidato. Lamentablemente el PRD va a tener que pasar esta elección con un resultado presidencial bastante cuestionable. Y yo creo que no es que las bases estén en silencio. Yo creo que las bases están hablando, Guillermo, y van a seguir hablando este 5 de mayo, cuando podamos observar si el voto duro del PRD responde o no. Así de sencillo. El PRD, al igual que todos los demás partidos políticos, tendrán que pasar su reestructuración. Si vemos la encuesta de Doxa, nos los grita
si la vemos completa, nos grita la necesidad institucional de los partidos políticos de tener una reestructuración real, de tener esa visión institucional que se requiere no solo para los partidos políticos, sino para el país. Mira, de hecho, el PRD tiene esta brecha de efectividad y podríamos achacarlo a la historia, a los años, a las distintas contiendas, al gran número de adherentes que tiene, al gran número de líderes que quieren tomarse siempre el partido. Pero, por ejemplo, si nosotros lo comparamos con un partido pequeño como Moca, un partido nuevo, joven, que lo primero que tiene es esta contienda electoral, está igual o más débil que el PRD. Entonces, la pregunta es, ¿el problema es de los partidos? ¿El problema es de la partidocracia, de la institucionalidad de la partidocracia? ¿O el problema es de quienes lo dirigen con los intereses propios de esas personas y de sus donantes? La realidad es esa, Guillermo. La fiebre no está en la sábana, la fiebre está en la falta de, hey, y nos podemos ir mucho más allá, Guillermo. La fiebre no está solamente en los partidos políticos, la fiebre está en la sociedad. Mientras nosotros no eduquemos, no tengamos una educación que genere pensadores, que genere pensamiento crítico, que genere identidad en la sociedad, nosotros vamos a seguir teniendo lo que tenemos. Mientras nosotros no tengamos escuelas de liderazgo, inversión real en educación política con el subsidio electoral, mientras nosotros no estemos permitiendo una contienda real a lo interno de los partidos y no acabemos con las reservas, que podamos competir en igualdad de condiciones, podamos pensar distinto y no ser excluidos, lamentablemente nosotros vamos a seguir teniendo instituciones partidarias como las que tenemos. Esto es digno de estudio, esto hay que estudiarlo, pero hay que estudiarlo a profundidad, con seriedad y comprometidos en la reestructuración de nuestros partidos políticos. Si esto no ocurre, apaga la luz, vámonos, vamos a fundar. Mira, ¿cuántos partidos hay nuevos en este quinquenio? Realizando Metas, Alianza, Moca, y vamos a llamarlo también partido a el movimiento de Juan Diego Vázquez, se me escapa el nombre ahora. Vamos. Vamos, vamos. Porque a mí no me vengan con el cuento de no somos partido ni vamos a ser partido. Porque el mismo cuento nos lo trajo Ricardo Lomana y ya vimos en lo que terminó. Y sabíamos en dónde iba a terminar y sabíamos que terminaría allí. Pero el problema no es tener un partido. El problema es cómo manejas el partido. El problema es la identidad del partido. El problema es la ideología del partido. El problema es tu discurso. Si tú lo manejas bien, si tú tienes democracia a lo interno de tu partido, tú vas a tener éxito. Mira, yo lo dije hace 2 días, voy a ponerle el ojo al partido Alianza, un partido que en silencio nos está demostrando que tiene recorrido nacional. Vamos a ver qué nos trae el partido Alianza. No estoy diciendo que tenga el mejor liderazgo, pero sí estoy viendo que tiene una gran estructuración. Y esto es importante analizarlo. No lo vamos a poder analizar antes. Lo vamos a tener que analizar como resultado con las elecciones generales. Entonces, cuando te hablo de estos partidos nuevos, es para comparar y demostrarte que el problema no está en los partidos. No está en el arnulfismo, no está en el PRD. El problema está en quienes lideran estas instituciones. Y mientras eso no cambie, lamentablemente, la partidocracia se seguirá deteriorando. Y con la partidocracia, la columna vertebral de nuestra democracia. Y eso es lamentable para un país en donde su democracia es tan joven, es tan vulnerable y todavía cuando hablamos de dictadura, el corazón de los panameños sangra. Mientras nosotros no entendamos esto y la vulnerabilidad que tenemos como país, nosotros vamos a seguir viviendo escenarios de la partidocracia como los que estamos viviendo y nos vamos a enfrentar, fíjate, Guillermo, a procesos democráticos como los que estamos viviendo, procesos electorales democráticos como los que estamos viviendo en este quinquenio, que muchos nos hemos preguntado dónde queda nuestra democracia. Y ese es el problema
radical que tenemos como sociedad, como partidos políticos, como instituciones. Por eso es que yo hablo cuando visualizo los principales pilares del próximo gobierno, yo hablo de los dos pilares más fundamentales, la institucionalidad y la gobernabilidad. Mientras los candidatos presidenciales no nos hablen de esto como pilares fundamentales, yo veo un difícil consenso en los próximos 5 años. Sara, sabes que estaba oyéndote hablar del partido Alianza. Fíjate que ha sido fundamental en esto, que cada vez que ha tenido algún problema, toda esta vorágine de Martinelli y José Raúl Mulino, el que está sentado al lado es el presidente del partido Alianza. Si Rómulo Rux, otra vez Rómulo Rux, si Rómulo Rux no lo hubiera humillado. ¿Lo recuerdas? ¿Lo analizamos aquí? Porque eso fue lo que pasó. El tipo se le para al lado y dice, estoy al lado del próximo presidente de la República. Y cuando le ponen un micrófono enfrente dice, bueno, yo es que a veces tú sabes, no, estas son las cosas que hay que hacer cuando lo cuestionan. Defiende a tu socio. Defiende a tu socio. Lo analizamos aquí, que lo habían tratado como cualquier cosa y que por eso se había ido. Pero en 2 días lo echó. A la semana siguiente se fue el partido Alianza. ¿Tú te imaginas en la situación en la que estaría el partido RM si no tuviera un aliado? Por supuesto. O sea, vulnerable. Vulnerable, totalmente vulnerable. Entonces, yo te voy a decir una cosa. El problema aquí es lo que tú dijiste, la falta de información política. Rómulo Rux se creyó que él podía ser un líder político cuando nunca jamás analizó, porque está sentado sobre un montón de plata, que el que le tiró la toalla la vez pasada, el salvavidas, fue Ricardo Martinelli y nunca lo quiso aceptar. Si no aceptas quién realmente te catapulta, lamentablemente, Guillermo, tú no tienes la humildad suficiente para reconocer estas cosas. Cuando tú no tienes humildad, tú crees que todo lo sabes, que tú crees que todo lo puedes, entonces tú tienes resultados como estos. Miren, yo lo voy a decir alto y claro. Si alguien perdió la bonita oportunidad de lograr presidir este país, se llama Rómulo Rux. Y no la perdió solamente en esta elección, la perdió también en aquellas primarias del 2014 en Cambio Democrático contra Mimito Arias, porque no nos olvidemos de ese escenario. O sea, no entender realmente de dónde vienes y hacia dónde deberías ir es el principal error de Rómulo Rux. Creo que el panameñismo entendió que no iba a lograr la presidencia de la República, entendió que podría salir mayor debilitado, que no tenía los recursos para una campaña presidencial, se alía a Cambio Democrático buscando ¿qué? Diputados, alcaldes y representantes. El día de las elecciones, bueno, 3 días después, vamos a saber si el panameñismo ha logrado su objetivo o no. Porque el real objetivo del panameñismo es fortalecer a su base. Si yo fuera panameñista... Pero el real objetivo del Cambio Democrático es destruir a sus bases. No entiendo. Si yo fuera panameñista ahora mismo me olvidara de la candidatura presidencial, es más, ni siquiera lo invitaría, porque creo que lo que le queda al partido panameñista es apelar a los uninominales, a algún plurinominal y rescatar alcaldes. Pero en este momento Rómulo Rux se le ha convertido en un ancla al partido panameñista que lo está arrastrando hacia abajo. Y fíjate, y voy a hacer este llamado. Yo escuchaba a Yamilet de Blandón en estos días diciendo que ella no cree en el voto plancha. Qué equivocada está la candidata. Yo creo que no está escuchando a su esposo, menos a su suegro. Qué equivocada está la candidata. Yo no veo cómo salga de diputada en este momento, pero no está viendo que su fortaleza no es ella. Y de hecho esa postulación la veo equivocada desde el primer día. Su fortaleza es su esposo, y su esposo es el presidente del partido panameñista, y su esposo está obligado a llamar el voto plancha. Aquí es cuando nosotros vemos que las parejas quieren que se dividen de los caminos, o sea, y no entienden que la unificación es realmente la victoria. Lamentablemente, esta pareja, que a mí me parecía la campaña pasada una de las mejores o la mejor pareja presidencial, ella era la candidata primera dama que mejor se presentaba ante el pueblo, que tenía esa fortaleza de jalar
la atención de la gente, lamentablemente perdió su norte y escucharla decir, llevando el número uno, fíjate, la desventaja del candidato número uno, que el número uno que indica el voto plancha está exactamente arriba en la papeleta del número uno que te invita a votar por mí como candidato. Entonces la gente se confunde y termina votando siempre el voto plancha. Pero ella, como la esposa del presidente de un partido, decir que no cree en el voto plancha es la traición más grande a la ¿Sabe- ideología del partido, al discurso de su ¿Sabes? esposo. Entonces, ahí tú ves, ¿Sabes qué? Guillermo, que no hemos creado disciplina, que no hay una intención real por los partidos, sino por llegar yo. Y eso a mí me preocupa muchísimo y ojalá que pueda corregir Sí, su no, error en los próximos yo 15 le días. deseo que ojalá gane, pero ese circuito es el que va a sacar 2 diputados independientes por medio cociente. Entonces, no veo dónde cabe ahí, porque uno se lo lleva RM, el residuo se lo lleva RM y el otro es el PRD. Ya. Entonces, por ahí se cuela otro. Y Yo ya. no veo dos diputados independientes. Yo no veo dos diputados independientes en ese circuito. Sí lo veo en el 8, en el antiguo 88, ahora 84. En el 83 no veo dos diputados independientes. Veo un diputado PRD, uno Cambio Democrático, uno realizando metas. Ahí veríamos quién le toca el medio cociente, que cuidado con eso. Y veo un independiente. No, No veo dos, veo uno. ahí se lo lleva RM el residuo. Em, pero ya te digo, o sea, lo que pasa es que en la ciudad hay un par de candidatos independientes que, cuidado que te sacan el cociente Veo entero, ¿ah? dos Veo dos en el 84 y veo dos en el antiguo 86, que es San Miguelito. Sí, no es Dos independientes. santo de mi devoción, pero Ana Matilde Gómez está muy fuerte en su circuito. Muy, muy fuerte. Bueno, para darnos otros 5 años el mismo resultado que tuvimos hace Bueno, 5 años, es el yo Panamá que no, tenemos, yo ¿no? la verdad que Es el Panamá yo, que tenemos. este es el Panamá que Yo estoy tenemos y aquí que para te contar podemos la decir. verdad. No me idea, pero es lo que hay. ¿Qué hago? Ahora, Sí, sí, el hablando de, resultado de ella como diputado ya lo vivimos hablando y es lamentable. cosas increíbles. Ricardo Lombana, a diferencia de Rómulo Rux, si se disciplinara, sería un gran candidato y hasta buen presidente. El problema es que tiene varios problemas alrededor de él y él mismo se ha ido convirtiendo en un problema porque ha ido absorbiendo lo de los demás. Iba bien, cuando digo iba bien no es que iba a ganar, digamos que iba peleándose la Martín Torrijos. Y de repente alguien le dice, oye, y si le decimos a la gente que le vamos a regalar la luz, y el tipo anda por ahí con esos paneles solares. ¿Algún amigo cerca de Ricardo Lombana que tenga la piedad de decirle que pare de hacer eso? Que nos Porque escuche. que por favor deje de hacer eso y haga una propuesta, que sea realizable, pero que sea Mira, discutible y que tenga algo de coherencia. solo, mira, Guillermo, mira, es lo incoherente, ¿no? Es lo incoherente. Yo voy a beneficiar menos de 100.000 familias para dejar casi 800.000 familias a la merced de las distribuidoras eléctricas, porque somos 800, más de 800.000 familias las que vamos a quedar desnudos. Lo que pasa es que aquí en Panamá hablamos de luz cara, pero no sabemos realmente cuánto cuesta la luz, porque hay un gran número de panameños que está subsidiado. Uno, dos, errores de cambio democrático de Rómulo Rux, plagiar y mentir. Error que ha cometido Ricardo Lombana en la última semana, plagiar y mentir. Cuando tú copias la campaña de otro candidato, quiere decir que tú te quedaste sin ideas. Ayer yo leí un tuit de Ricardo Lombana con una foto poniendo unos paneles solares en una casa y decía, mientras los otros hablan, creo que era como que mientras los otros hablan, nosotros estamos haciendo, algo así. Mismo eslogan, mismas acciones de Mayer Mirachi. Tú tuviste que ir a copiar el eslogan y las acciones de un candidato a alcalde, ni siquiera un candidato presidencial, de un candidato a alcalde, que ni siquiera es tu candidato a alcalde. Ni siquiera es tu candidato a alcalde. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde están los creativos de campaña? ¿Dónde están los creativos de campaña? Cuando tú tienes que copiarte de otra campaña,
quiere decir que tú te quedaste sin ideas. Mira, una propuesta coherente hubiera sido decir, nosotros vamos a levantar el techo del porcentaje, y bueno, lo acaban de aumentar de 2 a 3%, que es ridículo, pero nosotros vamos a cambiar la regla a que el porcentaje de uso de energía solar va a ser el 10%. ¡Hey! Aplauso, eso es viable. Aquí la gente no pone más paneles solares no porque no los pueda pagar o porque no quiera o porque no quiera la energía renovable. Era porque el mercado solamente nos permitía el 2%. El presidente Cortizo lo acaba de subir a un ínfimo 3%. Pero esa sí es una propuesta real. Esa sí es una propuesta real. Pero tú no puedes venirle a decir que con la plata de todos los panameños, es casi con un subsidio en el IFARU, con la plata de todos los panameños voy a beneficiar menos de 100.000 familias, pero voy a desamparar a más de 800.000. O sea, señores, Porque fue seamos una coherentes. ocurrencia y no lo Porque estudiaron. ni siquiera me voy a analizar No. la parte técnica, No, que no soy técnica que no hay en paneles no, solares. es que no hay suficiente técnico para llevar adelante eso. Tienes que pasarte 5 años capacitándolo para poderlos instalar. No, es que no tiene ningún sentido por ningún lado. Ahora, hablando de esas cosas, para ir finalizando, Sarais, ¿qué hacemos con nuestra amiga Zulay Rodríguez? Nada, Zulay va a terminar su campaña presidencial. Ella va a terminar su campaña presidencial. Yo lamento mucho la situación en la que han colocado a Zulay Rodríguez, una situación emocional que la ha vulnerado muchísimo más. Empatizo con ella porque esta es una violencia política real lo que ha vivido con la no aceptación y certificación de su renuncia como diputada y este proceso judicial en el que se ha encontrado, incluso la no aceptación de un acuerdo que en cualquier parte del proceso es viable hasta que la condena no esté en firme. Pero yo le recomendaría a Zulay Rodríguez, Guillermo, que termine su campaña como alcalde, que según una encuesta que ayer vi, perdón, está muy peleada esa alcaldía y ella necesita concentrarse en eso, concentrarse en San Miguelito, porque no es suficiente para ella solamente ganar la diputación, tiene que ganar la alcaldía de San Miguelito para demostrar ese liderazgo del que tanto habla, del que tanto los panameños hablamos también, porque nadie cuestiona el liderazgo de Zulay Rodríguez y eso es importante, que en este momento ella se concentre en su San Miguelito y pueda realmente hacer lo que tiene que hacer. Y en este momento lo que tiene que hacer es ganar la alcaldía de San Miguelito. Que deje de perder el tiempo en el resto del país, porque ella no va a ganar la presidencia de la República. Hay dos polos opuestos. Hay uno que es la doctora Maribel Gordón, que me da la impresión como que ya está harta de todo esto y no haya el momento de que esto se acabe y se pueda volver a su universidad a hacer lo que estaba haciendo. Y está del otro lado, que el candidato Arrocha, Melito Garrocha, que yo lo veía caminando por el pasillo después que terminó el debate, caminando por el pasillo en Atlapa, y este tipo sí la estaba gozando. Si hay alguien que ha disfrutado de esto, es Melitón Garrocha. No va a ganar, no le va a ir bien, pero él la ha pasado bien. Melitón Arrocha es un espectáculo. Yo voy a llamarlo a una entrevista para preguntarle a dónde sacó ese pedazo. Él es el tipo que tú debes agarrar, invitarlo a comer después de la campaña para que te eche el cuento de que cómo fue todo. Todo. Mira, Melitón Arrocha, mira, Guillermo, mira la elegancia del debate de ayer. Hubo un momento en que pusieron los recuadros entre Martín Torrijos y Melitón Arrocha. Cuando tú veías eso, se refrescaba la pantalla. Tú decías, Dios mío, este es el debate presidencial que yo quería tener. O sea, yo lo dije. Cuando le comenzó a decir a Rómulo, realmente... tú dijiste eso, tú me puedes explicar cómo lo vas a hacer. Yo me sentía que era yo el que le preguntaba a Rómulo. Eso es lo que yo le quería preguntar. Exacto. O sea, había que decirle realmente en qué país tú crees que estás. Y encima vas a recuperar el grado de inversión. O sea, la verdad es que Melitón Garrocha ha sido un espectáculo en esta campaña. Tengo que reconocerlo. Da un gusto verlo, da un gusto escucharlo. Es una manera en la que él se expresa tan clara, tan natural, tan panameña. Yo creo que Melitón Arrocha tiene una agenda bien armada políticamente. Creo que va a volver al partido panameñista
pateando la puerta, buscando tomárselo, lo va a pelear contra Mario Chelecu, que no tiene ni la misma altura política, ni el mismo discurso, pero fíjate, Guillermo, se lleva una ventaja. El pueblo hoy mira a Melitón Arrocha con respeto. Yo veo... Y ya Melitón Arrocha ganó lo que tenía que ganar. Si Melitón Arrocha saca 30.000 votos, 50.000 votos, cuidado, porque él va a medir esa cantidad de votos que saque contra las que saque el partido panameñista, que puede ser entre 100.000 votos si acaso, o un poquito más, que fue lo que sacó José Isabel Blandón en las primarias. Lo que saque Melitón Arrocha es el peso suficiente que él tiene para volver al partido panameñista y decir, hey, señores, aquí hay que renovar el liderazgo. Aquí está el tuit del que te hablaba, Guillermo. Dice, mientras ellos hablan, nosotros hicimos. Voy a preguntarle a Mayer Mirachi si fue que le mandó el escrito Nos vamos, Saréis, pero me dice un oyente, buenos días, Guillermo y Saréis. Los debates fueron una pérdida de tiempo, las propuestas se quedan cortas y se nota en esta contienda la gran ausencia de la academia. Falta de formación ideológica y política nos está pasando factura. Bueno, el resumen de lo que hablamos. Saréis, te mando un gran abrazo. Cuídate mucho, por favor, y nos hablamos el próximo jueves, ¿te parece? Guillermo, claro que sí, el próximo jueves ya estaremos a 8 días de las elecciones. Aquí café, no nos olvidemos hablar de la alcaldía de Panamá, que también es una contienda súper interesante. Aquí hay café y estacionamiento, Saréis, para que sepa. Te prometo que estaré contigo el próximo jueves. Nos vemos, cuídate mucho. Era Saréis Pineda, analista política, periodista, con nosotros aquí en El Sillón de Ancon. Vamos a la pausa y regresamos.